Creo que puede venir bien un vídeo desmontando mitos y datos falsos sobre el fentanilo. Y eso que ya he hablado del fentanilo antes en mi canal, sobre todo en el vídeo que dedica a los opioides y en el de historia del opio y sus derivados. Pero últimamente los discursos sobre fentanilo se oyen más y hay nuevos bulos, así que dedicaré este vídeo a desmentirlos. Esto va a implicar repetir alguna cosilla que ya he dicho en otros vídeos, pero la mayor parte de lo que diga en este vídeo es nuevo. Así que bueno, creo que este vídeo os puede interesar tanto si habéis visto los vídeos anteriores como si no los habéis visto. Así que vamos a ello, con el primer mito, que es el término droga zombie. En primer lugar, el término droga zombie es un concepto inventado por periódicos de mala calidad para referirse a prácticamente cualquier cosa. Cuando digo a cualquier cosa me refiero a que un día me puse a buscar un poquito y encontré rápidamente que el término droga zombie podía referirse a 12 sustancias distintas, algunas de ellas con efectos totalmente opuestos entre sí. Dependiendo del medio en cuestión, la droga zombie podía ser metanfetamina, varias catinonas distintas, cannabinoides sintéticos, ketamina, escopolamina, silacina, desomorfina y también fentanilo, sí. Creo que es un buen ejemplo de cómo el sensacionalismo y la falta de honestidad pueden llevar a poner etiquetas totalmente absurdas que no aportan nada y que además ni siquiera son coherentes, porque el mismo medio puede decirte que la droga zombie es una sustancia X y meses después te dice que la droga zombie es una sustancia totalmente distinta y se la pela, no tiene ningún problema. Así que bueno, si un periódico llama droga zombie al fentanilo, igual que si se lo llama cualquier otra cosa, pues ya me parece un indicio importante de que no hay que tomárselo en serio porque probablemente no tienen ni la más remota idea de lo que están diciendo. Pero continuando un poco con la misma idea, últimamente está de moda usar el término zombies para referirse a los adictos al fentanilo. Es algo que empezaron a hacer los periódicos, pero es un discurso que ha ido calando, así que ya lo hace mucha gente. Esto también me parece muy mala idea y... A ver, trataré de explicar por qué desde el principio. Igual digo algunas cosas muy evidentes que vais a pensar, hostia, no hace falta que digas cosas tan evidentes, pero bueno, para asegurarme de que me expreso bien. Los zombies son criaturas ficticias, son cadáveres reanimados. A menudo les gusta comer carne humana y pueden infectar a otras personas y convertirlas también en zombies, aunque estas dos características son optativas y hay historias de zombies en las que no es así. Los zombies suelen ser los antagonistas de la peli, serie, novela, cómic o lo que sea en cuestión. Vamos, que son los malos. Los zombies no existen en nuestro mundo y las personas adictas al fentanilo no son zombies. Vamos, esto yo creo que es obvio y todo el mundo lo sabe, ¿no? O sea, aunque una persona utilice la palabra zombies para referirse a los adictos al fentanilo, pues obviamente ya sabe que no son zombies de verdad. No se está usando la palabra zombies en un sentido literal, se está usando en un sentido metafórico. La cuestión ¿es útil esta metáfora? ¿Sirve para algo? ¿Ayuda a entender algo? Pues yo creo que no, yo creo que es más bien contraproducente. Es sensacionalista, es exagerada y además, ya que como he dicho antes, los zombies suelen ser los malos de la historia en cuestión, pues también es estigmatizante para las personas adictas al fentanilo. Entonces, pues yo creo que es mala idea usar el término zombies para referirse a las personas adictas y la verdad es algo que me echa un poco para atrás. O sea, yo si veo a alguien usar el término zombies para referirse a personas adictas, pues ya me cuesta creer que vaya a decir algo interesante. Es una opinión mía. El segundo mito a tratar es la potencia. El fentanilo es entre 20 y 40 veces más potente que la heroína, y entre 50 y 100 veces más potente que la morfina, mientras que su derivado más potente, el carfentanilo, puede ser entre 20 y 30 veces más potente o más que el fentanilo, lo que lo convierte en miles de veces más potente que la morfina. Aunque no está nada claro porque es una sustancia sobre la que hay muy pocos estudios y en los pocos que hay las cifras bailan muchísimo, las cifras sobre su potencia. Es la hostia, hablamos de mucha potencia, pero bueno, es verdad que a veces los medios también añaden unos cuantos ceros de más, así como quien no quiere la cosa. Y relacionado con la potencia vamos al tercer mito, la posibilidad de una sobredosis por vía cutánea. Tocar fentanilo o carfentanilo siquiera no puede llevar a una sobredosis en base a que se absorba por la piel. Da igual cuántas veces lo digan, no puede ser. Esto ya lo traté en su momento. Por ejemplo, se dice que el fentanilo y el carfentanilo pueden matar de sobredosis solo con tocarlos. Esto es mentira. La absorción por vía cutánea no es tan rápida, ni tan eficaz, ni de coña, pero ni de coña como para matar a alguien por sobredosis.
Otra cosa sería que alguien se pusiera parches durante varias horas. Existen parches de fentanilo y carfentanilo que lo van liberando, pero tienen que ser parches pegados al cuerpo durante mucho tiempo. Esto es, por tocar fentanilo o carfentanilo no se puede morir por sobredosis y mucha gente ha difundido que sí, dando lugar a diversas leyendas urbanas y bulos. Sin ir más lejos, no hace mucho, muchos medios difundían este vídeo de un policía al que se ve manipulando fentanilo con guantes. A Bartlesville police officer wearing protective gloves is packing up drug evidence believed to be laced with fentanyl when he slowly starts to collapse. Becoming ill, lightheaded, and actually basically passed out or fell. Seconds later, a rush of... Los medios narraban cómo, a pesar de llevar guantes, el fentanilo empapaba a través de ellos e hizo que el policía tuviera una sobredosis, un mareo del que afortunadamente se recuperó y no tuvo ninguna consecuencia grave. Pero bien, esto es absolutamente imposible. Aunque alguien toque fentanilo o carfentanilo con las manos desnudas, no podría pasar esto. Si lo toca a través de guantes, evidentemente mucho menos. Pero desde que publiqué este vídeo hasta la actualidad, ha habido tantos policías mareándose o desmayándose al estar cerca de fentanilo o de algo que sospechan que puede ser fentanilo, aunque no lo sea, que ya es un fenómeno conocido, ya tiene dimensión propia. Los ataques de pánico de policías cerca de fentanilo o de lo que creen que es fentanilo ya son todo un fenómeno que se repite con relativa frecuencia. El cuarto mito que me parece importante tratar es qué drogas se cortan con fentanilo. Porque a veces el fentanilo es consumido involuntariamente ya que se ha usado para cortar a otra sustancia. Y la persona cree estar consumiendo otra sustancia y consume sin querer fentanilo sin saber que esa otra sustancia también tenía el fentanilo añadido. Como el fentanilo es un opioide, la única sustancia que tiene el menor sentido cortar con fentanilo son otros opioides, mayormente la heroína. Cortar cocaína, anfetaminas, etc. con fentanilo no tiene el menor sentido, porque esas son sustancias estimulantes y lo que busca la persona que consume es un efecto estimulante del sistema nervioso central, no un efecto depresor del sistema nervioso central. Hay gente que dice que esto tiene sentido, que si por ejemplo cortas cocaína con fentanilo, pues la volverás más adictiva y así engancharás más a los clientes y te querrán comprar más, pero no. La verdad es que no, las adicciones no funcionan así y eso no tiene el menor sentido. Si cortas cocaína con fentanilo, pues el cliente que lo que está buscando es efectos estimulantes del sistema nervioso central se dará cuenta de que eso no es lo que buscaba y se irá a donde un camello que sí le venda cocaína sin cortar con fentanilo. Esto también es importante remarcarlo, no vaya a ser que llegue el camello con menos luces del universo y se piense que sí tiene sentido cortar la cocaína con fentanilo para enganchar más a sus clientes. No, no lo tiene, las adicciones no funcionan así. Y por eso no vamos a ver a menudo que sustancias de este tipo estén cortadas con fentanilo. Pero aunque no lo vayamos a ver a menudo, pues la verdad es que sí ha pasado algunas veces. El año pasado en Argentina murieron 24 personas, que se dice pronto, por una partida de cocaína adulterada con carfentanilo. Es difícil saber cómo pudo pasar esto porque ningún camello debería ser tan gilipollas de cortar la cocaína con carfentanilo. He visto hipótesis de que pudo ser un retorcidísimo ajuste de cuentas entre traficantes, rollo, pues ahora voy a hacer que tus clientes se mueran. Desde luego lo normal es que un camello no quiera matar a sus clientes, vamos, no es una buena estrategia comercial. Pero mira, aquí sí les mató, sí. También hay que valorar la posibilidad como hipótesis de que pueda haber contaminación cruzada en algunos casos, ¿no? De que los camellos vendan, por ejemplo, heroína cortada con fentanilo y luego los mismos instrumentos que han usado para manipular esta heroína cortada con fentanilo, pues los usen para manipular cocaína e involuntariamente contaminen esa cocaína también con fentanilo. Supongo que esto puede pasar, tampoco me parece muy probable, pero bueno, es otra hipótesis a tener en cuenta. Entonces, claro, es verdad que es una amenaza a tener en cuenta, o sea, joder, después de tantas personas muertas por esto no podemos hacer como si esa posibilidad no existiera, ¿no? En Canadá también se han encontrado muestras de cocaína y metanfetamina adulteradas con fentanilo. Es algo que ha pasado más veces, he puesto ese ejemplo de Argentina por ser el más extremo y uno más o menos reciente, pero en Canadá también ha pasado. Pero bueno, sí es
afortunadamente poco frecuente y no es normal que otras sustancias aparte de la heroína se corten con fentanilo. El caso más exagerado me parece el de cannabis cortado con fentanilo que han difundido unos cuantos medios, y yo creo que esto directamente no puede ser más que un bulo y que debe ser descartado, igual que la idea de que alguien eche fentanilo a los caramelos que se le dan a los niños en Halloween para volverlos adictos. Es totalmente absurdo, no tiene sentido, no ha ocurrido y sin embargo hay medios repitiéndolo porque les gusta asustar y les gusta sembrar el pánico acerca de cosas que no existen porque eso sirve para vender más. En cualquier caso, esto nos recuerda la importancia de los servicios de testing, de los servicios de análisis de sustancias. Hay diversos proyectos en los que se pueden analizar las sustancias, las drogas ilegales para ver qué llevan en realidad. Y además hay incluso específicamente tiras reactivas de fentanilo, que son fáciles de usar, que puede usarlas cualquier persona en cualquier momento y que simplemente indican si una sustancia lleva fentanilo o no lo lleva. Esto es un recurso importante que puede ayudar a salvar vidas. Y hablando de recursos que pueden salvar vidas, vamos al siguiente mito. Aquí he decidido agrupar los mitos relacionados con cómo funciona la naloxona y explicar mejor cómo funciona en realidad, porque hay unos cuantos mitos y datos incorrectos al respecto. La naloxona es un antagonista de los receptores opioides, bloquea totalmente los receptores opioides del cerebro, impidiendo así que las sustancias opioides tengan efecto. Esto significa que si se le administra naloxona a una persona que está sufriendo una sobredosis por opioides, la sobredosis se revierte. O sea, la naloxona actúa como un antídoto y como uno muy eficaz. A veces se le conoce a la naloxona por el nombre de alguna de sus marcas comerciales. La más famosa es Narcan. Sus formas de administración más comunes son en spray nasal o en inyección. La inyección no tiene que ser intravenosa, lo que supone una gran ventaja, porque no hay que ir buscando una vena. Se le inyecta a una persona en cualquier parte de su cuerpo y ya está. El hombro es un buen sitio para inyectar y se puede inyectar incluso a través de la ropa. Pero lo mejor de la naloxona es que no tiene efectos secundarios. En el peor de los casos, lo peor que podría pasar, hipotéticamente hablando, sería que aparecieran síntomas del síndrome de abstinencia. Si se le suministra naloxona a una persona adicta que acaba de tomar una dosis, pues sería como si no hubiera tomado esa dosis a todos los efectos. Así que también podrían aparecer síntomas de abstinencia porque sería como si llevara tiempo sin consumir. Pero eso es lo peor que puede pasar. Si, por ejemplo, se le suministra naloxona por error a una persona que no está bajo los efectos de los opioides, pues no notará absolutamente nada. No hay efectos secundarios, solo actúa como antagonista de los receptores opioides y ya está. Los efectos de la naloxona a veces duran menos que los de los opioides. Esto también es una pega. O sea, puede pasar que, por ejemplo, a una persona que está teniendo una sobredosis de opioides se le inyecte naloxona, se le saque de la sobredosis y media hora después vuelva a entrar en sobredosis sin haber consumido nada más. Está entrando en sobredosis todavía por lo que había consumido hace 40 minutos antes de que se le hubiera suministrado la naloxona. Esto es también una pega y es algo que hay que tener en cuenta. Vamos, que la naloxona es extremadamente útil para salvar vidas, no tiene efectos secundarios, no puede usarse de forma recreativa porque no tiene el menor efecto psicoactivo, sino literalmente lo contrario, solo quita efectos psicoactivos, así que sorprende que no sea legal y de venta libre en todo el mundo, la verdad, ¿por qué no iba a serlo? Pues al presidente de México, por ejemplo, le he escuchado que no hay que promover la naloxona porque reduciría la percepción de peligrosidad de las drogas opioides. Esto me parece de una imbecilidad que solo puede funcionar después de un lavado de cerebro a cargo de las ideas prohibicionistas más extremas. O sea, pensad en lo que está diciendo. Está diciendo que la naloxona puede salvar vidas, pero si salva vidas se empezarán a ver las drogas opioides como menos peligrosas y la gente las consumirá más, aparentemente. Así que lo que hay que hacer, en lugar de salvar vidas, es mantener prohibida la naloxona para que la gente se muera más. Y así la gente, al morirse más, se dé cuenta de que los opioides son peligrosos y los tome menos y se muera menos. Ya te digo, yo creo que esto solo puede colar con las drogas, o sea, ¿os lo imagináis esta lógica, este argumento aplicado a otro ámbito? Al tráfico, por ejemplo, a los cinturones de seguridad. No deberíamos promover los cinturones de seguridad porque los cinturones de seguridad pueden salvar vidas y entonces la gente en accidentes de tráfico se moriría menos
y entonces pensaría que los accidentes de tráfico son menos peligrosos. Entonces lo que debemos de hacer es prohibir los cinturones de seguridad para que la gente se muera más y así se dé cuenta de que los accidentes de tráfico son peligrosos y tenga más cuidado y se muera menos. Pues sería una gilipollez absurda que no creo que nadie se atreviera a pronunciar en público, pero si cogemos ese mismo discurso y lo aplicamos a las drogas en lugar de al tráfico, pues hay un presidente que se atreve a decirlo en público y no se le cae la cara de vergüenza. En España tampoco es legal la venta libre de naloxona. Se le han concedido permisos a algunas asociaciones, pero a muy pocas. No entiendo por qué no es legal. No hemos tenido un presidente de España que utilice el mismo argumento en público que utiliza el presidente de México, aunque igual sí es ese el argumento por el que la naloxona no es legal y lo que pasa es que no han tenido la poca vergüenza de decirlo en público. Así que, bueno, no entiendo por qué en España no es legal la venta libre de naloxona, pero así es. Y, por supuesto, me parece un error que no se pueda comprar fácilmente naloxona en cualquier farmacia. Vamos con el sexto mito de este vídeo. No ha habido una legalización de las drogas que haya producido esta crisis de opioides, ¿vale? Me resulta curioso que desde algunos sectores se está diciendo esto. Se está hablando de que la crisis del fentanilo está producida por una legalización o por al menos una despenalización de las drogas, porque no es así en absoluto. Los vídeos que más lo petan parecen ser los que transcurren en el vecindario de Kensington, en Filadelfia, en el estado de Pensilvania, Estados Unidos, y mucha gente dice que allí se han legalizado las drogas, pero es que nada más lejos de la realidad. Por cierto, lo de los vídeos también es una movida a la hora de establecer la frontera entre interés informativo y violación de la privacidad e intimidad de la gente. A ver, yo entiendo que esto es un fenómeno social del que está bien hablar, del que conviene hablar, pero igual muchos de los vídeos se pasan un poco. Yo creo que por un mínimo de respeto, pues que menos que pixelar las caras de las personas que no dan su consentimiento expreso para ser grabadas, como mínimo. No sé, que aunque alguna gente las llame zombies, son personas. Y son personas encima en una situación de sufrimiento y de vulnerabilidad, así que no me parece muy bien ir difundiendo por ahí sus caras, pero bueno. En Filadelfia, que como digo es el estado de Pensilvania, la posesión simple de fentanilo se castiga con un mínimo de 2 años de prisión. Mínimo porque si hay reincidencia, si la cantidad es mayor, ya no digamos si hay tráfico y demás, pues aumenta bastante. Las drogas no se han legalizado, ni siquiera hay el menor proyecto para legalizarlas o despenalizarlas, salvo uno para la marihuana, pero que no se ha aprobado todavía, no creáis. De hecho, todas las leyes últimamente están más bien destinadas a castigar más y a castigar con mayor severidad todo lo que tenga que ver con drogas ilegales y todo lo que tenga que ver con el fentanilo. La última ha sido la ley de Tyler, que se propuso el año pasado y se ha aprobado este año, y que aumenta las penas a un mínimo de 10 años de cárcel si se trafica fentanilo que haya producido alguna muerte. O sea, las leyes que castigan el fentanilo en Kensington, de hecho, son más severas que en la mayor parte del mundo. Lo más remotamente parecido a nada relacionado con la legalización de lo que se puede hablar en Kensington puede ser cierta pasividad por parte de la policía a la hora de perseguir y detener a las personas sin techo adictas al fentanilo. Pero solo cierta pasividad, vamos, porque no tienen recursos suficientes para detener a todos, así que pueden pasar un poco del tema a veces. Pero, en serio, solo a veces. O sea, de verdad que hay arrestos constantes y penas de cárcel constantes por posesión de fentanilo. Tanto que es un flujo continuo y ya ni siquiera es noticia, pero sí podemos ver como noticia las macrooperaciones en las que detienen a tantísima gente a la vez por traficar, por consumir o simplemente por poseer fentanilo, que eso ya sí es noticia. Pues como por ejemplo el arresto de 175 personas el mes pasado, el de 23 personas el año pasado, el de 14 personas en 2019 o el de 57 personas en 2018. Solo los arrestos en los que caen docenas de personas a la vez son lo bastante importantes para mencionarlos en la prensa. Lo demás, pues eso, es un flujo continuo de arrestar a gente.
Así que no, en Filadelfia las drogas no se han legalizado, no se han despenalizado y ni siquiera es que sean toleradas por la policía. Lo mismo pasa en Canadá. En Canadá acaba de entrar en vigor una despenalización de las drogas bastante completa en la provincia de la Columbia Británica, en las otras no. Y esto acaba de empezar ahora, ya ha entrado 2023, así que cualquiera que diga mirad lo que ha producido la despenalización de las drogas en Canadá, pues también está mintiendo porque acaba de empezar una despenalización mínima en una provincia. Vamos, es que con todo, el régimen legal de Canadá respecto a las drogas es mucho más estricto que el de España, en el que la posesión de drogas lleva despenalizada desde hace más de 40 años. Dicho de otra forma, en España llevar heroína encima por la vía pública para consumo propio solo te puede acarrear una multa. En Canadá te pueden caer hasta 7 años de cárcel, solo por eso. Así que no sé, me resulta entre divertido y ridículo ver a gente desde España proclamar que en Canadá se han legalizado las drogas cuando sin saberlo están viviendo en un país que tiene mucha más permisividad hacia las drogas que Canadá. Así que bueno, hay mucha gente empeñada en inventarse que las drogas se han legalizado o despenalizado en Filadelfia o en Canadá o en otros lugares donde está habiendo una epidemia de fentanilo para explicar la epidemia de fentanilo, pero es que es mentira. Si quisiéramos atender de verdad a qué factores pueden haber contribuido a que la epidemia de fentanilo se expanda, pues podríamos hablar de la ausencia de sanidad pública en Estados Unidos, por ejemplo, de lo difícil que resulta acceder a una vivienda, o precisamente del hecho de que se criminaliza a la gente adicta, se la persigue y se la mete en la cárcel, lo que lleva a que para consumir se tengan que apartar, se tengan que aislar de la sociedad y les dé miedo pedir ayuda, porque si piden ayuda para abandonar su adicción van a ser castigados. Pero claro, probablemente la misma gente que se está inventando que en Filadelfia las drogas se han legalizado, pues precisamente apoya estas políticas de criminalizar a los adictos y de perseguirles y de no ayudarles, que es lo que de verdad ha llevado a esta crisis. Así que probablemente por eso tienen que inventarse que en Filadelfia se han legalizado las drogas, aunque sea un dato totalmente falso y fácilmente comprobable. Vamos, que una búsqueda sencillita en internet ya te muestra que es totalmente falso que las drogas sean legales o que se hayan despenalizado en Filadelfia. Y ya que hablamos de las legislaciones de distintos países, pues pasemos al siguiente mito. ¿Qué podría pasar en otros países con el fentanilo? Porque hay mucho pánico al respecto y creo yo también que demasiado alarmismo. He leído a gente decir que cuando el fentanilo llegue a España pues va a ser terrible, va a ser una epidemia igual o peor que en Estados Unidos. He leído que va a ser peor que la heroína en los años 80. Y yo creo que no tiene pinta, la verdad. Es que los 80 fueron jodidos, que la gente compartía jeringuillas porque no sabía que se podía transmitir el VIH, no se sabía lo que era el VIH y lo que producía. Y yo creo que algo ya hemos aprendido y que tan mal como en los 80 no podemos volver a estar. No, en serio, el asunto es que Estados Unidos es un país terriblemente mal preparado para hacer frente a una epidemia de opioides. Ya de primeras, en Estados Unidos ha habido una política sanitaria de recetar opioides a la ligera para luego también retirarlos a la ligera, que es uno de los principales factores que explican la crisis de fentanilo y la crisis de opioides de los últimos años. No, o sea, es que han sido unas crisis de opioides sucesivas, buena parte de ellas motivadas por su sistema sanitario. También la oxicodona y las recetas de oxicodona han estado involucradas en este asunto. Ha habido una serie de errores, bueno, quien dice errores dice hacer negocio a costa de la salud de la gente y sin importarte que la gente se vuelva adicta y se vea tirada en la calle sin ayuda, pues que explican esta crisis de opioides en Estados Unidos. Y luego, insisto, están todas las nefastas políticas sobre drogas que ya he tratado en el punto anterior y todas las nefastas políticas sobre salud que ya he mencionado un poco. El hecho de que no haya sanidad pública, el hecho de que se persiga a los adictos y se criminalice a los adictos en lugar de ayudarles, pues yo creo que explica en gran medida por qué en Estados Unidos la situación está tan jodida como está. Y otros países hipotéticamente también podrían enfrentarse a problemas similares a los que está teniendo Estados Unidos porque también tiene políticas similares.
España yo creo que no es el caso. En España hay sanidad pública, en España hay una política prohibicionista de las drogas y las drogas están perseguidas, pero no con tantísima severidad como en Estados Unidos. Aquí la posesión para consumo propio solo implica una multa, así que la gente no tiene que apartarse tantísimo de la sociedad y excluirse tantísimo de la sociedad para consumir, y si tiene una adicción no tiene tanto miedo a pedir ayuda. Incluso hay servicios de testing, hay servicios de análisis de drogas como iLacket, Energy Control o Consumo Conciencia, hay salas de consumo supervisado, no muchas pero las hay. Estos son recursos importantes que podrían ayudar bastante en caso de que el fentanilo empezase a cobrar popularidad en España. Es que incluso el mercado de las drogas español no se presta tanto al fentanilo como se presta al de Estados Unidos, igual que el de buena parte de Europa. En buena parte de Europa, España incluida, la heroína es relativamente fácil de conseguir en comparación a Estados Unidos. Sé que esta afirmación es algo un poco raro, sí, vale. Probablemente la heroína es fácil de conseguir y eso es buena noticia, no es la clase de afirmación que uno se espera escuchar o que suena muy razonable, pero por favor pensad en el contexto. O sea, el contexto es que si la heroína es demasiado difícil de conseguir, como en Estados Unidos, y aún así la gente sigue demandando heroína, pues lo que va a pasar es que va a aparecer el fentanilo y se va a vender fentanilo en lugar de heroína y se van a producir muchas más muertes y mucho más sufrimiento que si la heroína fuese un poco más fácil de conseguir. Obviamente, lo ideal sería que no hubiera personas adictas a los opioides y lo ideal sería que no hubiera demanda de heroína, eso ya sería la hostia. Pero una vez hay demanda de heroína, pues el hecho de que también haya oferta de heroína y que sea relativamente fácil de conseguir, como en buena parte de Europa, pues es buena noticia en comparación al hecho de que fuera tan difícil de conseguir que prefirieran sustituirla con fentanilo. Así que no creo que se deba exagerar el posible peligro que representa una hipotética epidemia de fentanilo en España. Ahora, tampoco creo que se deba subestimar el peligro. Y aunque la epidemia de fentanilo llegase y no fuese para tanto, entre comillas, y se cobrase pocas muertes, pues hostia, seguiría siendo una mala noticia, ¿no? Porque lo ideal sería ninguna muerte. Es una reflexión que quería hacer porque me incomoda un poco la manera en la que estoy expresando esto, pero claro, es que cuando hablamos de fenómenos sociosanitarios a tan gran escala, pues hostia, pocas muertes es una buena noticia en relación a muchas muertes. Pero claro, es que lo ideal debería ser ninguna muerte, ¿no? O sea, aunque sea pocas muertes, pues sigue siendo una tragedia, lógicamente, para cada una de las personas que muera y para sus familiares y para sus seres queridos, pues obviamente cada muerte es una tragedia enorme y lo ideal sería que no hubiera ninguna. No es plan de quitarle hierro a esas hipotéticas pocas muertes, porque obviamente cada muerte es una tragedia y es dolorosa. Pero bueno, en resumen, que la posibilidad de que en España haya una epidemia tan grande como en Norteamérica, pues me parece bastante bajita, porque España parece bastante mejor preparado para una clase de situación como estas que Estados Unidos. Y si quisiéramos estar más preparados todavía, pues hay cosas que se podrían pedir, sí. Se podrían pedir más servicios de análisis, se podrían pedir más salas de consumo supervisado y sobre todo se podría pedir la legalización de la naloxona, que como ya digo es que no tiene efectos secundarios ni tiene efectos recreativos, así que no tiene el menor sentido que no se pueda vender de forma libre naloxona en farmacias. Eso habría que cambiarlo cuanto antes, sí, habría que cambiarlo y habría que legalizar la venta libre de naloxona, porque es un antídoto muy eficaz y es un recurso que es importante que esté lo más disponible posible, por si acaso. Y si se tomaran esas medidas, yo creo que ya sí que sí estaríamos lejísimos y sería imposible que hubiera una crisis la mitad de grave que la que está habiendo en Norteamérica con el fentanilo. Y eso yo creo que vendría a ser lo importante. Como veis es un tema complejo con muchos matices y algunos de ellos son debatibles, así que ahí abajo tenéis los comentarios si queréis debatir algo. Si no queréis pues nada, claro, haced lo que queráis.